Un saludo en el nombre del Señor. Bueno, tengo conmigo a alguien que viene de Centroamérica, de lo que llamamos el pulgarcito de Centroamérica, El Salvador. Y quiero presentar desde ahora mismo ya, aunque después hablaremos largo y tendido con él, a el señor joven Elmer Villanueva. Elmer, bienvenido aquí a Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos los televidentes, a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en diferentes partes del mundo. Para mí es un privilegio estar aquí en esta tarde en su programa Nuestra Fe en Vivo. Encantado de estar acá. Bueno, esta tarde hoy, pero mañana que se repita será en la mañana y después será medianoche y será, depende de qué día usted está viendo, si está en vivo o si está en la repetición. Así que tarde, noche, día, pero estamos con ustedes. En todo tiempo. En todo tiempo y lugar. Desde que sale el sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor, dice el Salmo, ¿verdad? Definitivamente. Bien, queremos mandar un saludo muy, muy fuerte a nuestros queridísimos hermanos de la Arquidiócesis de Bogotá, porque están hoy justamente cerrando la celebración de sus 450 años del establecimiento de esta arquidiócesis. Así que al señor arzobispo Rubén Salazar Gómez, un saludo muy cordial y sobre todo a todos los bogotanos, un abrazo muy fuerte por esta gran celebración de este año que hoy termina año jubilar de los 450 años. Así que mira, 450 años. Es una cantidad de años para celebrar en grande. Felicidades Colombia, felicidades a la Arquidiócesis de Colombia y por ese gran esfuerzo y ese recordatorio, porque ahora 24 se nos comunica que están cumpliendo justamente. Hoy es la clausura de este año jubilar. Qué privilegio para mí. Bueno, tú no tienes 450 bueno, años. No pero me faltan 410 para alcanzarlo. Ya dijo su edad. Muy bien, estamos pues ya dentro de este momento en que vamos a compartir con Elmer, pero vamos a ponernos en las manos del Señor, ¿les parece? Y como quiero que todos ustedes oren con nosotros, no voy a leer ninguna oración que la lea solamente yo o Elmer, sino una oración que todos podamos hacer, y qué mejor que la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Así que donde quiera que esté, únase con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Qué oración más hermosa, ¿verdad? Bellísima. Tiene todo lo que uno puede en un momento de dirigirse a Dios, especialmente a nuestro Padre Celestial. Está en esta hermosa oración, primero las alabanzas y luego las peticiones, ¿verdad? Y que en absoluto nomás dura unos 30 segundos, si al caso, 45, y si la hace más contemplada, tal vez el minuto en el caso, pero qué oración completa. Pero fíjate qué lindo lo que tú acabas de decir, si la hace uno contemplada, porque a veces, Elmer, el peligro de las oraciones, o mejor dicho, de los rezos, es que lo hagamos como un perico o como un disco rayado, que lo decimos y nuestra mente anda en otro lugar. No, cuando oremos, concentrémonos un momento y seamos conscientes de las palabras que le estamos diciendo a Dios. Definitivamente. ¿Verdad? Bueno, pues aquí tengo a alguien que viene, como ya lo mencioné, de nuestra queridísima Centroamérica. Por eso tenemos aquí a Nuestra Señora, la patrona, Nuestra Señora de la Paz. Es la patrona de este hermoso país volcánico, El Salvador, ¿verdad? De San Miguel. Ajá. Es la patrona de San Miguel y fue declarada la patrona también del país. Del país completo. Sí, definitivamente, sí. Porque ustedes también tienen al Salvador. Tenemos el patrono que es el Salvador del mundo, que es el capitalino, ¿verdad? Y luego tenemos la patrona que está en San Miguel, la Virgen de la Paz, que es muy amada por todo el país. Ajá. Entonces, es una belleza tener a nuestra patrona que nos acompaña en esta pequeña imagen maravillosa, que en Estados Unidos hay muchos salvadoreños que celebran el Día de la Virgen de la Paz, que ya viene próximamente en noviembre. Ajá. Oye, que a ti tienes una visión del tiempo muy, muy linda. Estamos en marzo y ya dices que noviembre ya viene pronto. Está bien. Eso es lo que es la juventud, ¿verdad? Definitivamente. Elmer, antes de que entremos un poco ya en el trabajo que Dios te ha encomendado realizar para el mundo y para la iglesia,
Cuéntanos un poco de Elmer Villanueva. Bueno, sí, como todos ya lo saben, lo dijo aquí mi hermano Pepe, soy del Salvador, vengo de una familia muy linda, no puedo negarlo, mis padres que están vivos, gracias al Señor. Ahora tengo a mi mamá en Texas, mi papá está en El Salvador y una familia grande, somos 11 hermanos. Pero espérame, antes de ir con los hermanos, ¿cómo se llama papá y mamá? Bueno, mi madre se llama Olivia, de la familia Escalante, muy reconocida en San Julián, que yo creo que nos están viendo también en El Salvador, allá en Sonsonate. Olivia Escalante. Olivia Escalante, un abrazo muy fuerte. Muchísimas ¿Y a gracias. papi? Y mi papá se llama Rafael Villanueva, reconocido pues por la familia, pues una familia grande también. Y él pues allá tengo a mi querido viejo a quien le mando un saludo hasta El Salvador. Allá va un saludo, don Rafael. Así que doña Olivia y don Salvador. Rafael. Rafael, felicidades allá en El Salvador. Así es, Y así es. son 11 hermanos. Sí, somos 11 hermanos que estamos vivos. Hay 2 que murieron. Los 11 hermanos estamos así un poco casi divididos mitad y mitad. Somos 6 varones y 5 hembras. De los 6 varones yo soy el que suma el +1 porque yo soy un parto gemelar con una hermana que también está viva, está en El Salvador. Entonces somos una hembra y un varón y yo soy el que hace la diferencia de los varones. Y somos el quinto parto, eso somos el quinto que dicen que no hay quinto malo. Esa es una buena noticia. Sí, Oye, sí, pero sí. qué hermoso. Una familia extendida, una familia grande. Sí. Te voy a hacer una pregunta, después nos vas a contar más de la familia. Sí. Ustedes deben haber pasado muchísima hambre, muchísimo frío, muchísimas privaciones, porque hay gente que dice que una familia grande la pasa muy mal y que como que realmente no hay que tener familias grandes, sino tener 1 o 2. Ustedes, cuéntanos cómo Dios provee para una familia grande. Creo que la mayor experiencia que hemos nosotros vivido, que ha sido el calor, vivir en un techo que mi papá, por supuesto, que él era un carpintero así improvisado porque no tenía la experiencia, pero una casa conforme nacía otro hijo le iba haciendo una extensión, nacía otro, le hacía otra extensión y llegamos a un momento que estábamos los 11 hijos bajo esa misma casa, Qué lindo. antes que se fueran los primeros distribuyendo, ¿verdad? Casándose. Y puedo decir que una mamá trabajadora hasta el día de ahora, vendiendo en la calle, en las canchas de fútbol, en los días de temporadas de cafetal, donde había corta de café, y nunca faltó para comer. Y siempre había comida, aunque somos de un lugar literalmente muy pobre, muy pobre. Pero lo curioso de todo esto, que el Señor siempre estaba dando abundancia en la familia, y creo que porque venimos de una mamá que siempre tuvo en el corazón la presencia de Dios, que ella confiaba, y yo me recuerdo sus palabras que ella siempre decía, y algo se me corta la voz porque es unas palabras que a mí me enseñaron a creer en esa providencia de Dios. Y mi madre decía, Dios es providente, y Él nunca va a dejar de que nosotros tengamos en la mesa que comer. Elmer, cuando nosotros vivimos en un país donde hay la abundancia, como es en este país, Norteamérica, un país, la primera potencia del mundo le llaman, etcétera. Cuando hablamos nosotros de un sitio, como tú mencionas, tu familia, de una situación muy pobre, nos hace pensar de que quizá nosotros somos muy felices porque tenemos refrigerador, televisión, licuadora, lavadora, automóvil, y pensamos que esa es la felicidad. De una familia como ustedes, 11, aunque no tenían todos estos aparatos y toda esa tecnología, Sí. pero me atrevo a pensar, ¿no eran ustedes más felices al tenerse ustedes como hermanos, como hermanas, con papá, con mamá? ¿No hay más felicidad en esas relaciones humanas que a veces teniendo la abundancia perdemos eso? Es bien importante eso, porque cuando se da esta división o esta distribución, en el caso mío soy el primero que llega a Estados Unidos y me vengo a encontrar en un mundo donde están todas esas comodidades, una buena cama, un buen baño, una buena refrigeradora. En nuestra casa no había refrigerador por el factor que no había sistema eléctrico. El refrigerador era una olla de barro repellada con concreto, con una tapadera, y ese era nuestro refrigerador para el agua al tiempo. Pero lo importante de esto es que, a pesar que no habían todas esas condiciones, una licuadora, los frijoles eran machacaditos así como Qué en el rico. molcajete. El comal. El comal, era el microwave, por supuesto. Pero cuando nos sentábamos el 24, que es lo que recuerdo siempre, los 31 de cada fin de año, había una felicidad porque los podíamos comer juntos,
disfrutarlos juntos. Ahora es distinto porque yo estoy lejos de mi familia y los 24 a veces tenemos un pavo horneado, está la salsa bien licuada, pero no está lo más importante, el calor de los 10 hermanos. No es fácil. Te hice esta pregunta porque me hace pensar que muchas veces cuando nosotros pensamos en la pobreza, quizá hay más riqueza allá que en lo que nosotros podemos llamar aquí la felicidad. Sí, no, es que eso podríamos decir que sería extremar el quejarnos, el decir que cuando yo estaba allá yo sufría. Creo que el que hace esa comparación entre el allá y el aquí está insatisfecho totalmente de lo que realmente es la verdadera felicidad. Porque ahí está la felicidad. Ahí está la felicidad cuando está esa familia. Y mi mamá siempre tuvo un esmero, una preocupación que nuestros, o sus hijos, nuestros demás hermanos, los 11 hermanos en total, fuéramos unidos, respetados. Nos peleábamos, nos agarrábamos de vez en cuando. Yo era un poquito tremendo. En veces con mis hermanas boxeábamos así entre broma y verdad. Pero al final del día siempre había una corrección para el que golpeaba y el que sufría, pero todo era con un bien. Que mi mamá una vez me recuerdo, nos puso hasta darnos besitos en la espalda con un hermano, de esas famosas correcciones que yo me recuerdo que la lengua la pasaba por dentro y el labio y mi mamá me decía, saque la lengua. Pero eso fue tan bonito que nos ayudó a un momento a aceptarnos aquellas pequeñas diferencias que habían entre nosotros mismos. Qué hermoso. Pues síguenos contando. Entonces, esta hermosa familia y qué pasa en la vida de Elmer. Cuéntanos. Bueno, en mi vida realmente vuelvo a lo mismo, llego hasta los 16 años, 17 años por ahí, soy un hijo bastante privado de algunas libertades, que los padres de antes eran un poquito estrictos, no había libertad de ir a las canchas, así como quien dice, te vas porque tienes que ir, o si no te vas, si te vas, pues ya sabes la que te toca, un papá bastante riguroso, mamá también un poquito flexible, pero parecida, entre comillas. Hasta los 17 yo era un joven tímido, muy tímido. Tenía unas metas, yo no quería trabajar más el campo, yo no quería andar con lazos en el lomo, yo quería estudiar, yo quería salir del mundo, de mi lugar. Y llega un momento en que yo padezco una enfermedad. A mí me pega una enfermedad en la piel, que eso no lo hablamos al principio, pero haciendo un pequeño recorrido, esa enfermedad fue una deficiencia del sistema inmunológico de mi cuerpo, porque éramos dos y las alimentaciones de las madres de allá pues no son parecidas también, ¿verdad? En el aspecto de que aquí están más vitaminadas, allá la vitamina es la mora, el chipilín y no sé qué otras plantitas en sopa. Y eso me llevó a mí a parar a donde los médicos, a perder mucho peso. Los médicos la llamaron dermatitis, otros la llamaban hongo explorador. Y al final de cuentas, en una situación ya triste y preocupada, yo me vi en la necesidad de buscar a Dios. Mi primera experiencia fue cuando estoy por cumplir los 18 años, yo me meto en una vigilia de curioso de los famosos carismáticos, porque para mí los carismáticos era un mundo extraño, eran unos protestantes filtrados dentro de la iglesia católica porque aplaudían, cantaban, oraban, etc. Y cuando voy a esa vigilia, el Señor me tiene un regalo. Ese día yo salgo de ese lugar sin darme cuenta, que es un viernes, hasta el día lunes que voy para la escuela en mi 8º grado, mi piel está sin ninguna mancha, sin ninguna lepra, como le llamaban, o hongo. Y cuando yo me doy cuenta que estoy sano, lo primero que yo hice fue correr, me fui a ver a un espejo, yo no tengo nada, estoy ya en un día lunes donde yo puedo ir a la escuela, donde ya no puedo usar, ya no quiero usar la camisa manga larga, porque yo quiero que me vean la piel, porque yo estaba todo inundado. Y ese día yo le prometí a Dios que yo quería acercarme a Él. Pero como que fue un decir de un adolescente, sin estar convencido de lo que estaba diciendo. Hasta que yo, por cumplir ya los 18 exactamente, mi mamá me mandó a un retiro. Ese retiro fue una experiencia difícil al comienzo, porque yo dije, ¿a qué viene este retiro? 4 días, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. 4 días yo me la paso bien con mis amigos, ya me dejan ir a la cancha, ya me tomo mis cervezas de vez en cuando, de escondidas de mis papás, juego dados y juego dinero de escondidas de mis padres. Y 4 días privado de esa libertad en la semana más importante, que es la semana que en Latinoamérica se celebra en otro matiz. Y yo paso encerrado en ese retiro. Para mí fue una de las mejores experiencias. Ahí conocí a Dios. Y lo conocí de una forma muy particular, porque entre 350 personas por ahí que estábamos viviendo el retiro, yo tuve, y la gente le da risa, y algunos me van a recordar porque lo que estoy diciendo lo he compartido en algunas ocasiones, me cayeron mal los predicadores.
porque todo lo que decían era conmigo. Y yo pensé, llegué a grado de pensar, mi mamá les contó mi vida. Ya me tenían bien fichadito. Ajá. Es conmigo la Sí, situación. claro. Y cuando en uno de esos tantos temistas, uno se fue y puso la mano en mi hombro, en medio caminando, como esos predicadores que tienen movimientos. Y cuando me pone la mano y dice él con el micrófono, y a este joven Dios lo ha traído a este retiro con un propósito grande. Y yo decía, este está loco, yo no sé de qué está hablando. Lo entendí cuando a la salida de ese retiro empecé a sentir que Dios, entre más yo quería volverme a conectar al mundo, el Señor más me quería de nuevo a la iglesia. Y empecé como a medio, entre que sí, entre que no, hasta que pasan unos meses, me empiezo a involucrar con los jóvenes. A los 6 meses más tarde, se me invita a predicar a mí. Yo tengo 18 años. Y a mis 18 años dije al hermano Hermenegildo, que es el Señor que me dijo, usted va a predicar esta noche en una vigilia de comunidades. ¿Por qué si yo no sé predicar? No se preocupe, dice el hermano. Acuérdese que Jeremías le pasó lo mismo. Era muy joven y dijo lo mismo. ¿Qué diré? Mas el Señor le puso las palabras en su boca. Y lo mismo va a pasar con usted. Ah, si se trata de eso, entonces ahí le voy. ¿Cuánto tiempo tengo? 15 minutos para su intervención. ¿A qué horas comienzo? A las 9:15. ¿A qué horas termino? A las 9:30. Terminé a las 12 de la noche. Ah, Ese fue el primer tema en mi vida que yo había predicado más de 2 horas en mi vida y la gente estaba como que yo había predicado 10 minutos. eso te iba a preguntar, la gente se quedó, no se te fueron a los 15 minutos. Eso fue lo impresionante, que era una iglesia pequeña y súper llena Y la gente estaba estaba yo era un recibiendo. jovencito. Claro. La gente estaba acostumbrada a oír a catequistas más mayores de edad, de 40, 50, pero a un jovencito de 18 años que ahora tiene el micrófono y que lo sabe dominar y que sabe decir cosas que a saber en ese momento ni yo me puedo recordar de qué salían. Solo me recuerdo que estaba predicando sobre la lectura del Hijo Pródigo. Ajá. Y esa experiencia de esa cita bíblica que es tan linda, que si más recuerdo, creo que estamos en San Lucas capítulo Lucas 15. 15, versículos 11 en adelante. Y de ahí me dijo el hermano, el Señor sabe por qué lo trajo esta noche. Y así empecé a caminar. Fueron 7 años en El Salvador, en ese mismo proceso. ¿Seguías con estudios o ya te empezaste a dedicar completamente a la predicación? En ese tiempo yo sigo estudiando al 9º grado, que es el 9 año. Sale una oportunidad de trabajar con el gobierno, con salud pública, pero yo tengo un problema que no soy bachiller y el gobierno tiene la emergencia de un elemento que sea de la comunidad, pero que tenga el requisito que sea bachiller. Y ahí yo tomo una oportunidad de un examen de admisión para ir a calificar. Lo califico en medio de 2 bachilleres en salud. Yo saco un puntaje del 96% de las preguntas sin saber nada de salud pública. Entonces me dan la plaza bajo la condición que yo estudie en la nocturna, ya con la plaza, que fue lo que hablábamos, que estuve en Agape, Sonsonate, en la formación por la OPS. Y de allí pues seguí en mi proceso como empleado y siempre en la evangelización y estudiando siempre en las noches. Fue un poquito saturado el proceso, pero ahí logré salir adelante. Fue un sacrificio que valió la pena, lo considero, porque ahí empezamos a apoyar a mi familia, a mi mamá. Mi mamá dice, yo me recuerdo, dice que desde el día que tú ganaste el primer salario, lo primero que hiciste fue llegar conmigo, dice, a darme dinero. Ajá. Y mi mamá sabe que siempre ha sido así, siempre. Cuéntanos entonces, Elmer, esta formación que recibes se aplica en el tipo de salud pública. Más o menos descríbenos cuál era tu proyección dentro de esta formación que recibiste. Bueno, en salud pública en ese tiempo salieron unos programas que anteriormente les llamaban voluntarios rurales, que eran unos que salían a las comunidades a visitar, a revisar que las familias tuvieran un buen ambiente limpio, especialmente lo que era, la salubridad, y algunas focalizaciones de algunos casos posibles de enfermedades, como una detección de enfermedades previo a una gravedad. Cuando este programa sale, que en el cual entro yo, que es una de las primeras promociones que tienen una formación más sólida,
ahí abarca muchos programas. Atención directa a la mujer embarazada, atención del crecimiento y desarrollo del recién nacido, desnutrición infantil, programas de planificación familiar. Empezamos a trabajar con lo que es la salud y medio ambiente, ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual. Y se abre una gama de diferentes programas que uno como promotor, educador, tiene que llevar a lo rural. ¿Cuál es la metodología o cuál es la proyección del Ministerio de Salud? Cortar distancias, que el promotor sirva como el que detecta las enfermedades o los posibles brotes de epidemias. Entonces eso me llevó por 7 años trabajar con salud pública desde el 93 hasta finales del 2000. Fueron 7 años con salud pública y ahí ya tengo yo un cambio de vida que es mi plan para venir a este país, que no estaba contemplado. Pero me interesa mucho este punto porque en ese trabajo te hacía estar mucho en contacto con el pueblo. Definitivamente. Mucho con la gente. O sea que, por un lado, tú tenías esta proyección ya predicando la palabra de Dios, Sí. pero por otro lado, en cierta forma era un trabajo pastoral, en un sentido de estar con el pueblo, Sí. ir a las necesidades del pueblo. Sí. Te hacía amar a la gente. Absolutamente, O absolutamente. sea que eso te fue, en cierta forma, preparando tu espíritu para lo que más adelante el Señor te ha proyectado de ahora trabajar amando al pueblo de Dios y llevando sobre todo a los que están alejados la palabra de Dios. Factor bien importante, yo aprendí a tener un contacto de persona a persona. Exacto. A través del trabajo y eso me ha llevado a tener esta experiencia de escuchar a las personas dentro de la evangelización y he visto lo importante que es escuchar a una persona que darse a escuchar ante 10,000 personas. Una gran diferencia. Y si supieran las personas que nos están viendo y nos están escuchando, el peso que tiene la evangelización del 1 al 1 es una gran diferencia del 1 ante 10,000. Porque a veces somos un poquito como selectos, quisiéramos pararnos ante 10, pero no queremos escuchar al 1 que necesita. Y eso me enseñó este trabajo. Qué interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente, si tú le estás predicando a 10,000, tú estás dando lo que tú crees que en ese momento debes dar. Pero cuando tienes que escuchar, que aquí hay una enorme diferencia, porque Elmer, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Exacto. Tú puedes oír algo que te entra por un oído y te sale por el otro y no le pones atención, pero ya escuchar requiere que tú tengas un contacto de ser humano a ser humano con esa persona para entender dónde está esa persona. O sea, te da una capacidad enorme de relaciones humanas. Yo diría que lo fragiliza a uno, porque el conocer, quizás el promotor de salud es el que conoce la pobreza extrema, porque es el que llega al último rincón. Y aunque es un tema que podríamos decir, ¿por qué se está hablando de esto si no tiene ninguna aplicación a los programas? Pero es una experiencia que me hizo desarrollar una habilidad distinta, ser más humanitario, ser más frágil. Me recuerdo que yo empecé a hacer trampas y algunos se van a reír porque la doctora en ese tiempo, mi jefa, se sorprendía. Mi abuela estaba viva, eso fue en el 98 y 99, pero yo vigilaba una costa, que eran 3 playas muy famosas como Metalillo, Monzón y Costa Azul. Y esas playas eran bien frecuentadas en tiempos de turismo. Entonces mi deber era mantener una vigilancia epidemiológica en esa área. Pero había gente pobre, desnutrida, adultos desnutridos. Entonces con frecuencia, cada 15 días, yo le decía a la doctora, yo quiero que me regale unas vitaminas para mi abuela. Ah, perfecto, ¿cuántas vitaminas quiere para su abuela? Regáleme unas 60 para 2 meses, le voy a dar 100, me decía la doctora. Pero ¿qué hacía yo? Las 100 tabletas yo las subdividía en 10 bolsitas de esas que se usaban para el cloro de los pozos. Amarraba los paquetitos de 10 y me los echaba a mi folder, a mi attaché. Pero ¿qué era mi objetivo con esos? Cuando yo sabía las señoras pobrecitas que no tenían a veces ni siquiera para comprar una tortilla, yo le llevaba esas 10 vitaminas a regalar. ¿Cuál era el resultado? La gente pobre, y los amo con mi corazón porque es la gente más sincera. Cuando regresaba y me miraban pasar, me estaban esperando con una bolsa, tal vez con un pescado, con unos marañones de costa, con cocos. Y todos los días llegaba a la unidad de salud, a mi sede, con cosas, y las enfermeras hasta con gallinas. Y si ¿usted dónde agarró? El pago de la gente humilde, de 10 vitaminas, José. Wow, una experiencia linda. Qué lindo esto que compartes, Elmer, porque estoy pensando en el mensaje que nos dio el Santo Padre para esta Cuaresma. Y este es precisamente el que vayamos al pobre. Absolutamente. El que vayamos al pobre. Y Él nos habla de la riqueza que tiene el pobre y casi como Jesús, que dentro de su pobreza nos enriquece. Aunque parece un
un contrasentido, ¿verdad? Que dentro de su de pobreza nos enriquece. Qué hermosa esta experiencia que tú has tenido. Así que miren, quizá esto nos está aquí, Elmer, dando otra vez esa vuelta donde nos dice Papa Francisco que en esta cuaresma vayamos al pobre. Ahora el Papa, y termino con esto, dice no solamente al pobre de lo material, sino al pobre de lo moral y al pobre de lo espiritual, que es también donde estás proyectándote tú. O sea que tú has tenido las experiencias de las 3 pobrezas que hay ahí en todas partes. ¿Y qué pasa con Elmer? Síguenos contando entonces. Bueno, en el 2009 de septiembre muere mi abuela paternal, con quien yo había convivido los últimos años, a quien tenía un apego tremendo, a quien también me dolió perder, porque yo la quise como una mamá también verdadera. Hasta mi mamá me decía, mi mamá biológica me decía, se me hace que tú quieres más a tu mamá Chus, porque le decíamos la mamá Chus porque se llamaba Jesús. Y yo le decía, mamá, sí la quiero mucho, pero también a usted la quiero, pero mi abuela también tiene su estilo. Su lugar especial. Sí. Cuando ella murió, el último mes que ella estuvo un poquito grave, mis tíos iban a contratar una enfermera para cuidarla, para darle las últimas atenciones. Entonces yo pedí un mes de permiso sin goce de sueldo al gobierno para yo dedicarme en todas las atenciones de ella, que sus sueros, sus inyecciones, su medicina. Y aquel 9 de septiembre a las 3 de la tarde tomamos una decisión que hay que desconectarle el suero porque le estamos dando una vida más que todo artificial, y toman una decisión los hijos y 40 minutos más tarde muere mi abuela. Cuando esa muerte yo dije, yo tengo que buscar otra salida. Estoy ya presentando mi renuncia al gobierno. El gobierno me rechaza por 3 ocasiones la solicitud de renuncia. Me llamó loco la doctora con cariño, porque sabían que era un elemento que había sido bastante capacitado y que para ellos era pues dejar ir a alguien que habían invertido y que tenían todavía mucho que sacarle. Pero yo le dije, doctora, es una decisión, yo me quiero ir para Estados Unidos. Entonces me dijo la doctora, váyase, y si no le va bien o si lo regresan, su plaza está abierta. Y eso fue como una libertad bonita porque me había ganado la confianza de mis jefes, el doctor Armero, que es epidemiólogo nacional, mi gran amigo, que trabaja ahora en el nivel central, a la vez me lo dice, lo admiro por sus éxitos. Cuando me vengo a Estados Unidos, yo me vengo solo, pero me vengo a escondidas de mis padres. En el 2001, pasando los terremotos del 2001, yo me vengo aventurando. ¿Con quién? Con $500 en mi bolsa. Se me terminan en Tuxtla Gutiérrez, ahí me los quita la policía, me quedo sin nada, empiezo a buscar ayuda, me mandan dólares de acá unos 100 y avanzo. Cuando llego a Veracruz, ahí estuve por un mes con una prima en Orizabas, y al mes yo estoy en la frontera. Cuando paso a Estados Unidos fue una experiencia para mí bonita, porque yo traía un anhelo, Pepe, que me podían haber quitado la ropa, los zapatos, quizás hasta el cabello, pero mi Biblia no me la iban a quitar, porque yo vine con mi Biblia, porque yo traía un sueño. Yo quería ser misionero en Estados Unidos. Yo traía una misión, una visión algo loca. Quería ser misionero en Estados Unidos, cuando realmente en El Salvador no había salido del circuito de El Salvador, alguna vez a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, que eventualmente a unas vigilias programadas a Oriente. Pero yo quería ser misionero en Estados Unidos. Pero ¿cómo ahora con una Biblia en tu bolsa? Cuando yo paso a este país, pues llego con mi familia, ellos son evangélicos, no les gusta la idea de que yo venga del todo católico, cambia el panorama de mi vida, me empiezo a involucrar con las iglesias evangélicas. Ese cambio para mí no fue tan drástico, porque para mí en mi corazón venía mucha necesidad de buscar de Dios. Yo quería estar siempre cerca de Dios, porque la experiencia de 7 años de estar de cerca de Dios era difícil desconectarla, llegando a un país tan materialista, tan consumista, y que yo sabía que muchos venían con la misma meta: allá te seguiré sirviendo, allá seguiré yendo a la iglesia, y cuando llegaban aquí o llegan aquí, se olvidan de ese Dios que le han hecho promesas. Pero la ventaja que traías tú es que traías un inglés perfecto. No, claro, el inglés que podía decir por lo menos, ¿verdad? Thank you. Ese era todo tu inglés. Ese era todo, a pesar que hasta había estudiado inglés en El Salvador, había hecho unos cursos, pero malísimo para el inglés. Cuando llego a Houston, ahí estuve 8 meses visitando las iglesias de las Asambleas de Dios en esa línea, aunque el nombre de esta iglesia es Acre de Amor, y me fue gustando, porque era una iglesia que tenía un estilo bien carismático,
cantaban, aplaudían, no hablaban en mal de los católicos, ni los he escuchado que lo hagan porque tengo primos ahí todavía. Y eso me llevó a mí a que entre los empujones de unas hermanas miembros de la comunidad me hicieron aceptar al verdadero Cristo. Ahí yo me empiezo a sentir un poquito ya más involucrado, empiezo a participar, se borra la idea de buscar una iglesia católica, ya me gustó acá, me siento tranquilo, pero mi mamá no. Mi mamá está preocupada, porque mi mamá no es que sea apática a las otras denominaciones, pero es una mujer fiel a la iglesia católica, no por herencia, sino por convicción. Y ella empezó a medio cuestionarme, ¿por qué te has hecho de allá, hijo? ¿Por qué te hiciste luterano, que es la palabra que mi mamá decía? Mamá, no me diga luterano, soy cristiano. Y empecé a pelear con ella. Y cuando yo le dije, mamá, usted es una idólatra, bote esos cuadros. A mi mamá eso fue una pedrada, que su propio hijo empezara a decirle cosas tan absurdas como bote ese cuadro. Ella se empezó a dar cuenta que yo estaba ya envenenado. Y ahí fue donde empezamos a tener un poquito de roces, pero más sin embargo le dije en una ocasión, mamá, esto es bien fácil de resolver. Usted siga su vida y a mí déjeme la mía y siempre yo seré su hijo y siempre la voy a apoyar. Mi mamá me dijo, dicen que eso le dijo Lutero a su mamá. Tú vive tu vida, mamá, para tu buen morir, que yo viviré la mía para mi buen vivir. Yo no sé si eso lo dijo Lutero, me dijo mi mamá, pero a mí me han dicho que eso lo dijo. Me quedé pensando en esas palabras, para tu buen morir y para tu buen vivir. Y yo dije, tiene sentido esa palabra, porque se estaba refiriendo que si yo me quedaba católico, iba a tener un buen morir. Y si me quedaba evangélico, pues claro, iba a tener un buen vivir, porque ahí había otra comodidad. Pero más sin embargo, ahí la historia no para y me mudo para Virginia. Vamos a detenerte aquí en Virginia porque tenemos que ir a estos breves mensajes, pero esta es fascinante la historia y aún estamos entrando en algo que sé que nos va a abrir una dimensión de la riqueza que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. Vuelvo con Elmer y con ustedes enseguida. Quédese ahí, no se le ocurra de ninguna manera marcharse. Se perdería usted lo mejor que está por venir. No puedo hablar. Porque en este ratito que estuvimos fuera del aire, estábamos hablando de algo que es una delicia de la comida salvadoreña, que son las pupusas. Y hablaba yo de que en Miami las he comido, pero me decía que las mejores pupusas del mundo son las que hace mi esposa, que me está mirando por internet porque tenemos IWTN. Dale su nombre para que la gente la conozca. Mi esposa Marlene Araceli Villanueva, te amo, mi amor, gracias por estarme apoyando en todo, a mi hijo y a mi mamá que están juntos. Araceli ha dicho que las mejores pupusas que jamás ha comido son las que tú haces, que tienes una mano especial. Tengo yo que ser testigo para poder decir es cierto lo que nos dijo Elmer. Claro que sí. Bueno, Elmer, entonces ya estás en este país, ya nos hablaste de esta situación con tu mami y estás involucrado en unas iglesias evangélicas. Sí, sí. Cuando llego a Virginia, le decía en el segmento anterior, llevo una noción de que yo quiero ver si encuentro una iglesia católica. Y esa noción se vuelve a poner como muy corta cuando yo me doy cuenta de que no tengo transporte para moverme por mí mismo, no tengo amigos conocidos, voy con una persona que realmente desconoce de esta incógnita mía y voy a parar simple y sencillamente a otra iglesia evangélica
Ellos son pentecostales de la iglesia Betel, se congregan en una ciudad que se llama Herdon, ahí en la ciudad de Virginia. Inmediatamente ellos miran mi hambre por seguir conectado en este proceso y me llevan de inmediato. Por 7 meses yo estoy con las iglesias pentecostales y hablábamos con mi hermano Pepe hace un rato. Ahí se me hizo una propuesta que fue fascinante y que realmente por un momento pasó por mi vida la posibilidad de aceptar, que era prepararme para un ministerio de pastor, un pastor joven en ese tiempo. Estamos hablando en el 2001, estoy hablando en ese tiempo que estamos a 13 años ya, le quitamos a 40, 13, tenía 28 años. 27 años. Y las propuestas eran fantásticas porque para que a mí se me propusiera la oportunidad de tener una casa propia, cuando rentaba un cuartito entre dos compartiéndolo, un carro, cosa que no tenía, se me puso la opción elegir marca, modelo, y yo realmente en ese tiempo añoraba una Lincoln Navigator, y si tenía rines que daban vuelta, que yo los había visto en la calle, mejor. Tú sabes que al Señor le hicieron una propuesta similar cuando el diablo lo subió y le dijo, mira, adórame y aquí todos los reinos serán tuyos. Exacto, exacto. Y cuando llega esa segunda, la tercera, un salario que era sustentable, porque de hablar de $500 por semana, eso era un salariazo para mí en ese tiempo, increíble. Y por último, pues una esposa. Yo estaba soltero en ese tiempo, imagínate. ¿En el paquete te ofrecían también esposa? Claro, porque el paquete traía 4 propuestas: el carro, la casa, el salario y una esposa. Porque ¿Y de dónde iban a sacar la esposa? Eso fue lo curioso, porque yo tenía una pretendiente en mi país que había quedado allá. Y cuando yo les dije que si me ayudaban a traerla, pues se cumplía, se cuadraba todo el paquete. No, me pararon de inmediato. Me dijo el señor pastor y el diácono, que ellos le llaman el auxiliar del... Ellos tienen como un concilio también. El anciano. El anciano, gracias Pepe. Cuando él dijo inmediatamente, pastor, eso no hay que quebrarse la cabeza. Aquí le vamos a buscar una esposa. Pues eso para mí también estaba bastante motivador, porque la que estaba allá no estaba fácil de traérsela. Y todas esas propuestas me llevaron hasta que me llevaron a presentar un grupo de jóvenes a un culto de juvenil, donde puras muchachas de 18, 19, 20, todo el culto juvenil, me dieron a escoger. Y esto parece una leyenda, como que si yo estuviera en un sentido figurándome las cosas, pero es una gran realidad, porque curiosamente, las 2 personas que me llevaron, diáconos, eran conocidos de un lugar vecino de donde nosotros somos. Ese lugar se llama La Ensenada. Y cuando ellos me llevan a elegir, yo sentí que en mi interior había una guerra espiritual. ¿Por qué la comodidad? ¿Por qué el carro? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo material? ¿Por qué todo esto? Si yo he conocido a un Dios que me ha mostrado todas las formas de vida, y que esto es vanidad, esto es extremo. Pero espérate, porque yo nunca había oído algo similar. Entonces te llevan y te presentan un menú de chicas y te dicen, escoge la que te guste. Sí, es un culto de jóvenes que eventualmente hacen una vez al mes. Las mujeres van de este lado, los hombres van de este lado. Son muchas, porque esta iglesia estamos hablando que se reunían en una ciudad que se llama Culpeper, en Virginia, y el culto dominical son 3 cultos. El de la mañana son 5,000 personas, el de las 12 son como 5,000, el de las 7 son como 6,000. Es una congregación grandísima. Elmer, ¿y cuántas entonces cuando te dieron a escoger había ahí? Eran como unas 500. Y eran como unos 600 muchachos. Y así te dijeron, escoge la que te guste. ¿Cuál le gusta? Entonces yo creo que ahí fue un poquito sarcástico, porque ya entre mi guerra yo le dije, las quiero a todas. Y la señora se me quedó viendo y me dijo, hermano, por favor, sea conforme. Y le dije, Salomón tuvo, le dije, ¿cuántas? Y ella complementó la palabra. Y le dije, mire, pocas me faltarían. Y ahí fue donde ellos se levantaron, me llevaron y me hicieron un reporte al pastor, que ese requisito pues se había puesto demasiado exigente. Pero ya era como una contrariedad a las propuestas, porque realmente yo había tomado una decisión, ya no ir a la iglesia, sino definitivamente darme la tarea de buscar una iglesia católica. Ese fin de año para mí fue caótico. Esa es mi segunda Navidad en este país, donde
yo paso la nostalgia de la familia, aquellos tiempos que hablamos al principio, la unidad, el pan con gallina, los cohetes y todas esas cositas, ya no están. Y en oración ese día, yo estaba pidiéndole a Dios que me mostrara una iglesia católica, pero yo pedí específicamente un grupo de oración de la Renovación Carismática, porque era donde yo había resurgido en el 92. Y el día primero, eso fue 31 en la madrugada para amanecer ya el primero, a las 11 de la mañana yo tengo en mi trabajo, en mis manos llega un flyer que justamente tiene la invitación para un retiro de vida en el Espíritu, que es como se le llama normalmente a los primeros retiros, al querigma. Y cuando yo veo ese flyer que lo deja un trabajador de mi línea donde yo cobraba en la caja de registradora, yo veo que dice el grupo de oración Mensajeros de Jesús, a quienes les mando un saludo allá en Virginia, te invita a un retiro vida en el Espíritu. Y cuando yo veo esto, yo dije, esta es la respuesta del Señor. Y me meto yo este flyer a mi saco, a mi jacket, y cuando tengo un break, voy, leo, llamo los contactos para transporte y para información, y encuentro el número de Antonio, se me olvida su apellido, y Roberto Olivares, que es hoy mi compadre, y le llamo, y ellos inmediatamente dicen, lo vamos a recoger, ¿a qué horas quiere? Y este sábado tenemos asamblea. Este sábado no puedo, tengo trabajo hasta las 11 de la noche. Bueno, ellos buscan una forma de ir a verme, van y me conocen. Ya estoy convencido que encontré lo que estaba buscando. Mis días se vuelven largos, porque eso es un miércoles, y sábado era la asamblea, y yo quiero ir a la asamblea. ¿Cómo hago? Sábado le digo al chinito, al coreano, Mr. Lee, I gotta go to church. En mi inglés, como dice Pepe. Pues tengo un año y meses de estar en este país, y el chinito me entiende y me dice, oh yes, you wanna go to church, me dice. Y le digo, yes, I gotta go. Y dice, okay, when? Y le digo, Saturday. What Saturday? This Saturday. Le decía yo, oh, this Saturday coming? Yes. Okay, what time? 6. Todo era enseña, ¿verdad? Y dice, sure. Dice, you go. Y me dice, se regresa al coreano y me dice, question, yes one Saturday or every Saturday? Y le digo, every Saturday. Y dice el coreano, sure. Me estaba diciendo seguro, o sea, puedes, you can. Me siento emocionado. Ese día llego a la iglesia, me van a traer y vivo la experiencia del año. En esa experiencia, inmediatamente yo voy a la iglesia, me llevo 2 hermanos de Guatemala, van conmigo, los llevo a la iglesia todos los santos en Manazas, y cuando me siento, empezaron los cuestionamientos, ¿por qué las imágenes en la iglesia? ¿Por qué tanto candelero en la iglesia? Cosas por el estilo. Saco yo mi Biblia por primera vez y empiezo a dar explicaciones a mi propio criterio, porque yo venía de una formación bastante débil, no muy fuerte, y cuando me escucha hablar la que está rezando el Santo Rosario, se para, se dirige conmigo, yo pienso, viene a pedirme que me mueva para los de enfrente, porque son muy poquitos que han empezado el rosario, o viene a pedirme que vaya a rezar un misterio, yo no sé ya cómo se reza, porque yo ni siquiera eso me había aprendido, cómo se rezaba el rosario, o me viene a decir que me calle. A la tercera sí vino, a que me callara, porque en la iglesia no se hace ruido, me dijo ella. Y no me dijo solo eso, sino me agarró de mi saco y me sacó. Cuando me sacó, para mí fue bien duro, porque era mi primer día en la iglesia católica. Y que la señora que estaba coordinando el grupo de oración me sacara, para mí fue duro. Pero en la misma yo hago un retorno inmediato, me meto a la iglesia y digo, yo no vine aquí a buscar a esta señora, yo vine a buscar a Dios. Y me meto a la iglesia, que terco, eso es terco. Cuando yo llego de nuevo, me siento, empiezo a orar, y en ese momento justo llega Israel Cabezas y Matilde Cabezas. Yo no los conocía, pero cuando sé de ellos, me abrazan, me dan una bienvenida, me dicen, esta es la casa del Señor. Ese momento fue para mí como único, como el hijo pródigo que fue abrazado por su propio padre. Ese fue el abrazo que yo sentí, y de ahí para acá yo vuelvo a hacer mi reenganche en la iglesia católica hasta este día, Pepe. Elmer, el tiempo se nos está yendo volando y me encantaría ir con más detalle, pero ahora tú eres ahora un predicador. Estás dedicado a llevar la palabra de Dios.
estás dedicado a ser un mensajero. Has escrito 2 libros, uno que se llama Ya no hay tiempo de perder más tiempo. Este libro ya tiene tiempo que tú lo publicaste. Fue en julio del 2012. Julio del 2012. Y uno que recién está, que ya está disponible, es Meditando en Familia, Compendio de Rosarios. Correcto. Estos 2 libros vamos a hablar en un momento más de ellos, pero en fin, lo que quiero llevarte es entonces, ¿qué pasa en la vida de Elmer? Ese reencuentro con la Iglesia Católica, ¿a qué te lleva que hoy estás proyectándote en este momento en el siglo XXI, año 2014? En el resumen me lleva a obtener el sueño que yo traía para este país. Ser un misionero en Ser un Estados misionero Unidos. en Estados Unidos, pero nunca proyectado a ir a los diferentes estados, hasta que 3 meses después de ese febrero de ese año, cuando se me da la oportunidad de compartir en esa misma comunidad en Manassas, donde hoy visito eventualmente 3, 4 veces al año, me ha tocado ir siempre desde ese entonces. Me mudo para California, allá me establezco en la parroquia Santa María de la Asunción por un tiempo, luego me mudo para un ministerio evangelizador allí en María Auxiliadora en Los Ángeles, conozco a un ministerio que coordinaba el padre Martín Madero, allí una formación básica, de ahí se me pide incorporarme a la Escuela de la Fe en Hombre Nuevo con el padre Juan Rivas. Ahí empiezo a estudiar un poquito que los cursos de teología, que la escuela son bien profundos. Me consagro al reino en Cristo, que es un apostolado que tiene ahí el padre Juan, en el apostolado a los hombres. Hago mis retiros de silencio, tengo un encuentro con Dios. Para mí, que soy un carismático que viene de hablar más que los pericos, ahora me llevan a la misión de los franciscanos en Santa Bárbara por 2 ocasiones, a estar 3 días en silencio. Para mí era como el martirio de San Ramón Donato, que su candadito acá, y fue una cosa increíble. De ahí tengo ya mis primeras experiencias a salir a diferentes ciudades, me van invitando poco a poco, y hace 4 años tomé una decisión de que empecé a evangelizar a tiempo completo a la providencia de Dios. Porque confiado en que los materiales y que la gente a veces da algunos pequeños donativos, estipendios, la gente es bien generosa. Dios me ha permitido ir ya por varios estados, podría decir, en Estados Unidos. Tengo ya invitaciones para Guatemala, este año tengo una invitación para Nicaragua también a un congreso. Se me ha invitado a España, no he podido ir por algunos motivos, pero le dejo el tiempo a Dios, que sea el Señor abriendo esas puertas. Bueno, pero aquí en este rápido correr que nos hemos tenido que ahora ir, no entró por ningún lado tu esposa. ¿Dónde la encajas en este momento? Sí, y pido una disculpa porque realmente en el 2009, cuando me caso en Dallas, que es una época, una temporada, ese es un tiempo maravilloso. Cuando conozco a Araceli, mi esposa, la conozco en febrero, un día antes de mi cumpleaños del 2009. Fue después de una experiencia no muy agradable que me reservo. Y conozco a mi esposa en ese tiempo, que éramos, bueno, somos ahorita nomás novios, y en octubre del 2009, 7 meses más tarde, nos estamos casando. Pero nuestra boda, por aquellos que quizás se preguntan, ¿cómo surgió esta boda? Fuimos a la segunda consejería con Monseñor Mario, a quien le mando un saludo grande, a mi guía espiritual, también al padre Roberto Mena, que me han ayudado muchísimo en estas etapas de mi vida. Monseñor Mario nos mira a los ojos, hace una entrevista a Araceli, después a mí, después nos junta y él nos voltea a ver y dice en septiembre, ¿ustedes están listos para casarse? Padre, pero queremos como en febrero del año que viene. ¿Ustedes están listos para casarse? ¿Por qué no se casan pronto? Hermano, yo pienso que ya es el momento de casarse. El padre sabía la historia que yo había vivido meses atrás. Agarra el teléfono, habla a la secretaria y le dice a la secretaria, ¿cuál es la fecha que tenemos pronta? Y la secretaria le dice, padre, ¿para qué tiempo? ¿Al mes que viene? Mirando al padre Mario, le dice la secretaria, el 3 de octubre, el 3 de octubre. ¿Qué horario está disponible? 10 de la mañana, 10:30, por ahí así. Dice, anote Elmer y Araceli se casan ese día. Esa decisión la tomó el padre Mario, pero bajo yo le llamo una unción del Espíritu Santo, porque esa unión que él mismo nos casó aquel 3 de octubre, me ha llevado ya a estos ya casi 5 años de casado, un hijo maravilloso, Isaías Aarón, de 4 años, que cumple ya el próximo mayo. La mejor experiencia de mi vida, mi esposa, la que amo, la que me apoya, el ángel que Dios me puso en el camino, el sol que brilla en mi vida.
es lo más lindo que Dios me ha dado. En el tiempecito que me queda, Elmer, antes de ir a otra cosa, yo quisiera que nos contaras brevemente la experiencia del nacimiento de Isaías Salón. Sí, brevemente, es una experiencia linda porque le contaba a Pepe fuera de cámara que yo oraba por mi esposa y es un buen consejo para los esposos. Oren por sus esposas cuando están embarazadas, sin miedo, pónganle manos y pidan en profecía, como hemos sido consagrados profetas de nuestra familia, de nuestra casa, digan lo que sus hijos quieren. No pidan a un hijo un futbolista, no le pidan a un hijo, bueno, está bien si se lo quieren hacer, pero pídanle algo bonito. Yo le pedí a mi hijo, quiero que seas un sacerdote en la panza de mi esposa. Quiero que seas, si no un sacerdote, un buen diácono, un buen consagrado del Señor, un buen predicador, mejor que tu papá. Pero para que te vaya mejor, un cantante para que vendas más CD. Era una broma que le hacía a mi esposa. Isaías brincaba. Cuando mi niño nace, fue una experiencia linda. Lloré porque yo lo ayudé a atender en el parto a mi esposa. Y como testimonio, mi hijo se ha aprendido muchos cantos de cantantes como de Darwin Lecker, cantantes de Jessy Damara, cantantes de Pablo Castro. Se los aprendió de memoria y tiene apenas 3 años, 10 meses. Voy a tener que empezar a hacer un hueco para traerlo aquí a nuestra fe en vivo, para que nos venga a cantar aquí en un futuro. Yo creo que sí, ya se anima, porque nada es imposible para aquel que cree, se la sabe totalmente de Jessy Damara, que es una de las canciones recientes de este jovencito. ¿Y qué pasa al momento de ese alumbramiento? Ese momento fue impresionante, porque las mismas palabras que yo decía en el estómago de mi esposa, yo le dije a mi hijo, ¿dónde está mi papi chulo? Esas fueron mis palabras de mi hijo. ¿Dónde está mi Isaías? Y mi niño voltea con su cordón todavía, que se lo estaban cortando, voltea, se sonríe y en la misma se me queda viendo con unos ojos. Y yo dije a llorar, que las enfermeras creo que lloraron porque me vieron llorar a mí. Pero fue un momento, una emoción increíble. Yo había atendido partos en el hospital, cuando me tocó en sala. Había atendido, había agarrado niños, los había cachado, se me deslizaban en mis batas, pero nunca sentí lo que sentí con mi propio hijo cuando salió de su seno. Lo más lindo que le puede pasar a un papá realizado es ver nacer a su propio hijo. Pero además ese detalle tan hermoso que el chico voltea, te ve y sonríe a los minutos de haber salido del vientre de mamá. Eran segundos. Segundos. Segundos, porque estaba todavía con su cordón, todavía solo estaban poniendo ahorita las 2 pinzas para cortar y cuando yo le hablé, él no había llorado y él ya me había volteado. Cuando a él le cortaron, él pegó un grito, pero no fue un grito de llanto, sino como quien dice, ¡yeah! Ya llegué. ¡Libre! Elmer, muchísimas gracias por abrirnos tu vida, por contarnos. Yo sé que hay muchísimo más que podíamos haber compartido, pero antes de marcharnos yo quisiera invitarte a lo siguiente. Háblanos brevemente de estas 2 producciones. No hay tiempo de perder más tiempo. Sí, ese libro surge una idea viniendo en un avión de Baltimore para Dallas. Una palabra en mi corazón sonó cuando yo miraba este mundo, ya el avión en escasos metros ya, y yo vi un mundo que me sonaba que perdemos tiempo en este mundo, especialmente pensando en nuestra gente católica, en los que participamos en la iglesia, perdemos tiempo peleando, desgastándonos por hacerle daño a los demás, haciendo conflicto, siendo negativos, no sé cuántas cosas más. Y yo, esa palabra cuando sonó, yo la escribí inmediatamente. Ya no hay tiempo de perder más tiempo. Ahí vienen unos consejos para este tipo de gente que es conflictiva. Y después tenemos Meditando en Familia, compendio de rosarios. Sí, esto también nace de una experiencia cuando yo pregunté en una ocasión cuántos rezaban el rosario. De 200 personas, solo 10 me levantaron las manos. Y cuando yo pregunté todos los días, complementando la pregunta que viene en el libro, todos la bajaron. Entonces, la segunda fue que yo les pregunté si alguno sabía cuándo el rosario había iniciado dentro de la historia de la iglesia y por quién, nadie supo. Y yo me vi en la necesidad porque escuché a una persona que estaba haciendo un rosario extraño y había pronunciado el misterio a la crucifixión de San Pablo. Ay, Dios mío. De ahí surge este libro, Pepe. Ay, Dios mío. Corroborando. San Pablo ni siquiera lo crucificaron, le cortaron. Pero bueno. Elmer, estos 2 libros están a la venta. Me dices tú que una forma de adquirirlos es la más fácil, es ir a Amazon. Usted conoce este proveedor de libros en el internet, amazon.com, y ahí pone usted el título y ahí va a estar el libro disponible y Amazon mismo se lo envía. O por Elmer Villanueva lo pueden encontrar. O por Elmer Villanueva. La otra forma, si quieren comprar por volumen, entonces te van a escribir a ti. Voy a poner ahora mismo en pantalla tu dirección, que es la más fácil, www o www, como usted ponga, y ponga todo juntito, es muy fácil,
Elmer Villanueva, las dos veces pequeñas, elmervillanueva.com. Y ahí te pueden contactar para hacer pedidos de libros mayoreo o para invitarte a retiros, conferencias o demás contacto que quieran que hacer con contigo. gusto. Ahí hay un correo personal que se llama Isaías Aarón, que está en la misma website, lo pueden encontrar, o por Facebook como Elmer Villanueva, que ahí tenemos muchos amigos en común también con Pepe Alonso. Próximo lunes vamos a tener aquí de Argentina, ustedes ya lo conocen, Ignacio Ibarzábal, usted lo conoce, el chaval este, así que del Grupo Sólido va a estar con nosotros. Excelente. Elmer, te agradezco muchísimo esta tu primera compadecencia aquí en nuestra FEMVIVOS, que se repite porque yo hablé con Elmer y hay mucho más que me gustaría compartir con este gran hombre de Dios, así que no te despido. Bueno. Nada más te voy a decir, Elmer, hasta la próxima que te tengamos nuevamente aquí. Te deseo que Dios te siga llevando muchísimo a llevar la palabra de Dios por medio de tu predicación, por medio de tu ministerio escrito y por medio de este testimonio hermoso que tienes de saber de dónde venías, a dónde llegaste y a dónde volviste. Definitivamente. Que Dios te acompañe, Elmer. Gracias, Pepe, muy amable. Gracias. Y espero que ustedes también hayan disfrutado como yo este ratito, ¿verdad? Porque compartíamos, el tiempo se nos va volando. Si ustedes supieran tanto más que Elmer pudiera haber compartido, pero lo tuve que llevar un poco así, apresurado, porque me dicen, se te acabó el tiempo. Así que ya saben cuál es mi consigna. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes. Hasta entonces. Sí.